Hola chicos, vamos con la guía número 2 de matemáticas. En esta ocasión vamos a ver un video acerca de lo que es reflexión, rotación y traslación. Entonces, a continuación vamos a verlo. Espero les sea de gran ayuda y les aclare las dudas que tengan. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy vamos a ver uno de los temas más divertidos que conozco, la rotación. Veamos la definición. La rotación es un movimiento que realiza una figura en base a un punto dado. Para que me entiendas mejor, la figura que tengo aquí a mi lado está rotando. La medida de sus ángulos no cambia, la medida de sus lados no cambia y su forma y tamaño no cambian. Lo único que cambia es su posición. La rotación de una figura se puede medir en grados. Mira, aquí tenemos un cuadrado y lo podemos girar 90 grados y lo podemos volver a girar 90 grados. Cuando una figura gire 180 grados, quedará de cabeza, ya que 180 grados es media vuelta. Veamos este ejemplo. Aquí tengo una figura y la giro 180 grados, así que queda al revés. Aquí tengo esta otra figura. Si la giro 180 grados, va a quedar totalmente de cabeza. Pero cuando giramos una figura 360 grados, da un giro completo y vuelve a quedar en su posición original. Aquí tengo esta figura. Si la giro 360 grados, vuelve a quedar en su posición original. Y también tengo esta otra figura que al girarla 360 grados, vuelve a quedar exactamente igual que como estaba antes de girarla. Ahorita te conté que la rotación se puede medir en grados y ahora lo explicaré. Mira, aquí tengo un cuadrado y aquí tengo un punto de rotación. Tomando como base este punto y a uno de los lados del cuadrado, voy a trazar un ángulo de 90 grados. Ahora mi cuadrado lo voy a llevar a la otra línea del ángulo y listo, ya coinciden y mi cuadrado giró o rotó 90 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo un triángulo. Pongo mi punto de rotación y quiero que la figura rote 135 grados. Entonces, tomando como base uno de los lados de la figura y mi punto de rotación, hago el ángulo de 135 grados. Y listo. Ahora llevo mi figura al otro extremo del ángulo y eso es todo. Mi triángulo giró 135 grados. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que cuando una figura rota o gira, solo cambia de posición. Sus lados, sus ángulos, su forma y su tamaño permanecen exactamente iguales. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de los temas más divertidos que conozco, la traslación. Veamos la definición para que me entiendas mejor. La traslación es un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Esto quiere decir que la figura solo cambia de lugar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un cuadrado y esta línea de color rojo se llama directriz. La directriz nos va a indicar hacia dónde y en qué medida se va a trasladar una figura. Por lo tanto, mi cuadrado se pasa hacia donde la directriz lo indica y listo. Aquí está nuestro primer ejemplo de traslación. Muy fácil, ¿verdad? Aquí tenemos otra figura y la directriz nos indica hacia dónde va. La figura se desplaza y listo. Aquí tenemos el resultado final. Facilísimo, ¿verdad? Para terminar, aquí tengo la figura A, B, C, D, E. Y la directriz nos dice hacia dónde se va a desplazar. Y listo. Aquí tenemos la figura A', B', C', D' y E'. Recuerda, cuando hablamos de traslación, hablamos de un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Esto quiere decir que la figura solo cambia de lugar, o sea, que solamente esa. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy les voy a platicar de la simetría axial y de la simetría central. Empecemos con la simetría axial. La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, tomando como referencia una línea que se llama eje de simetría. Para que esto nos quede más claro, trabajaremos con esta figura.
y a cada uno de sus vértices o puntos los llamaremos A, B, C, D, E y F. Después trazaremos un eje de simetría. De cada uno de los puntos trazaré rectas para construir una figura simétrica. Empezaré con la letra A. Trazo una recta perpendicular al eje de simetría y con la misma medida trazo una recta del otro lado y le pongo A'. La distancia entre A y A', tomando como base el eje de simetría, es la misma. Ahora voy con la letra B. Trazo una recta perpendicular al eje de simetría y del otro lado, a la misma distancia, le pongo B'. Ahora voy con la letra C. Trazo una línea perpendicular al eje y la prolongo al otro lado hasta tener la misma distancia. Y listo, le pongo C'. Ahora voy con la letra D. Trazo una línea perpendicular al eje de simetría y del otro lado, a la misma distancia, le pongo D'. ¿Ya te diste cuenta? Del eje de simetría a D y D' es exactamente la misma distancia. Ahora voy con la letra E y hago lo mismo. Trazo una recta, la prolongo y cuando llegue a la misma distancia de E, le pongo E'. Y para terminar, con la letra F hago lo mismo. Trazo mi recta y cuando llegue a la misma distancia de F, le pongo F'. Y listo, ya tengo mis puntos para formar una figura simétrica. Ahora solo me queda unirlos. De A' me voy a B', de B' me voy a C' y luego a D' y luego E', después a F' y para terminar de F' hasta A'. Ahora voy a colorear mi figura simétrica de color verde y después voy a quitar las líneas para que te des cuenta que de A a A' existe la misma distancia, de B a B' es también la misma distancia y con cada una de las letras es lo mismo. Esto es la simetría axial y se dice que es un efecto espejo porque es como si la figura se estuviera reflejando en uno. Ahora vamos a ver la simetría central. Esta es el reflejo de una imagen tomando como referencia un solo punto llamado punto de simetría. Para que esto nos quede más claro, veamos un ejemplo. Aquí tengo una figura y a cada uno de sus vértices les voy a llamar A, B, C, D, E y F. Y después voy a dibujar un punto al que llamaremos punto de simetría. Voy a empezar con el vértice de la letra A y voy a trazar una recta que llegue al punto de simetría y después la voy a prolongar a la misma medida y le pondré A'. Si te fijas, A y A' están a la misma distancia del punto de simetría. Lo mismo voy a hacer con las demás letras. Sigo con la letra B y trazo una línea que pase por el punto de simetría y a la misma distancia de B coloco B'. Después con la letra C, trazo una línea que pase por el punto de simetría y a la misma distancia de C coloco C'. Después voy con la letra D y trazo una línea que pase por el punto de simetría también y cuando llego a la misma distancia de D coloco D'. Después me voy con la letra E. Trazo una línea que pase por el punto de simetría y la prolongo y cuando esté a la misma distancia de E coloco E'. Y por último voy con la letra F y trazo una línea que pase por el punto de simetría y cuando llegue a una distancia igual a F coloco F'. Y listo. Ahora voy a unir los puntos de la figura A' con B', después de B' a C', de C' a D', de D' a E' y de E' a F'. Y para terminar, de F' a A'. Y listo. Ahora sí, ya tenemos nuestra simetría central. Para que puedas apreciar mejor el dibujo, lo voy a pintar de color azul. Cuando hablamos de simetría central, nos referimos a un giro de 180 grados. Esto quiere decir que al usarse el punto de simetría, la figura queda totalmente de cabeza. Si pones atención, te darás cuenta de que A y A' están del lado contrario, porque la figura dio media vuelta. Bueno chicos, me despido deseándoles tengan un feliz día, un beso y un abrazo y que se cuiden y estén en su casita en esta cuarentena.